Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase. Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Reciban un saludito de mi parte donde me estén escuchando, ¿verdad? Bienvenidos pues al tema de esta semana. Y como observan en su pantalla, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Informándonos un poquito acerca de esto se titula Propósito comunicativo. Durante el desarrollo, ¿verdad?, de esta clase vamos a estar viendo cuáles son los propósitos, ¿verdad?, de la comunicación, qué niveles de formalidad deben existir, ¿verdad?, a la hora de comunicarnos y cuál es ese grado de especialidad, ¿verdad?, que las personas deben manejar a la hora de poder entablar, ¿verdad?, pues una conversación. Entonces, con lo primero que vamos a iniciar hablando, ¿verdad?, es con los propósitos comunicativos. ¿Cuáles son esos propósitos comunicativos? Pues tengo, ¿verdad?, desglosado 4 propósitos a la hora de comunicarnos. El primer propósito, ¿verdad?, de la comunicación es informar. Nosotros sabemos, ¿verdad, chicos?, que todo lo que nosotros escribimos y todo lo que nosotros expresamos o hablamos, ¿verdad?, tiene una intención comunicativa. Ahora, ¿cuál es esa intención comunicativa? Esa intención comunicativa, ¿verdad?, es proporcionar una información. También podemos decir que es narrar un hecho y ese hecho, ¿verdad?, puede ser real o ficticio, ¿verdad? Entonces, el primer propósito de la comunicación es informar. Cuando nosotros informamos, ¿verdad?, nosotros estamos dando datos, estamos explicando hechos, ¿verdad?, objetivos, sucesos o acontecimientos que sucedieron, ¿verdad?, con el único fin de poder atraer la atención del lector. Todos los propósitos, ¿verdad?, para poder comunicarnos es poder atraer la atención del lector, ¿verdad? Es que el lector vea la información clara, ¿verdad? Con un vocabulario adecuado para que pueda llamar su atención. El segundo propósito, ¿verdad?, de la comunicación es entretener. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos ese tipo de entretenimiento? Cuando leemos una revista, ¿verdad?, una tira cómica, historietas, ¿verdad?, entre otros textos, ¿verdad?, que nos entretienen. ¿Cuál es el objetivo de entretener? Pues obviamente, ¿verdad?, poder hacer agradable la lectura de la persona, ¿verdad?, que está leyendo ese texto. Propósito número 3, persuadir. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la persuasión es fundamental en la publicidad y también en los discursos políticos. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos persuadir, ¿verdad?, lo que queremos es convencer a aquellas personas que lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad?, es lo correcto. Entonces, los textos persuasivos lo que pretenden, ¿verdad?, es poder modificar la opinión de algunas personas y convencerlos de que nuestra opinión es la correcta. Y el último propósito de la comunicación es la advertencia, ¿verdad? Que es cuando nosotros queremos, ¿verdad?, prevenir de algún peligro, avisar sobre algún riesgo, accidentes, ¿verdad?, medicamentos. Son como las señales cuando vamos en las carreteras, ¿verdad?, que dice baje la velocidad, va a encontrar un tramo en construcción. Entonces, esa es comunicación. Entonces, ¿cuál es el propósito de, ya sea de ese rótulo, de un cartel, ¿verdad? Pues es poder, ¿verdad?, en este caso, atraer la atención del lector, ¿verdad? Y que pueda ver que hay algo adelante, ¿verdad?, que es prevención. Entonces, todo lo que encontremos, ¿verdad?, sobre algún riesgo, en otras dice carretera curva, entonces todo es para que nosotros tomemos, ¿verdad?, advertencia, ¿verdad? Entonces, estos son los propósitos a la hora de comunicarnos, ¿verdad? Son los que se cumplen. Ahora bien, si nos vamos a otro panorama, ¿verdad?, vamos a estar hablando cuáles son los niveles de formalidad que deben existir en una conversación o cuando estamos tratando de comunicar algo. ¿Qué niveles de formalidad? Ok, toda situación comunicativa, ¿verdad? Toda situación en la que se presente donde usted debe comunicar algo, ¿verdad?, exige de un nivel de formalidad diferente. ¿Verdad? Si usted se va a presentar en un discurso donde solo hay personas con maestrías y doctorados, su nivel de formalidad, ¿verdad?, es muy alto. A diferencia cuando vamos a presentarnos, ¿verdad?, con las personas de nuestra comunidad, entonces el nivel de formalidad es diferente, ¿verdad? Porque todo tiene que ir en grados, ¿verdad? Cómo vamos a hablarlo, si el idioma va a ser técnico, ¿verdad? Si va a ser claro y sencillo. Entonces a eso se refiere los niveles de formalidad. Entonces la relación que hay entre las personas que van a dar o van a transmitir esa información, ¿verdad? De ellas depende si pues esa comunicación fue exitosa o fue un fracaso, ¿verdad? Entonces,
En la comunidad lingüística, chicos, se producen diferentes tipos de variación, ¿verdad? En este caso, la variación que nosotros vamos a estar estudiando se le titula variación difásica. Usted dirá, pues, ¿qué es esa variación diafásica, verdad? Entonces, la variación diafásica, ¿verdad? Tiene que ver, se relaciona con la adecuación a la situación del aula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender el nivel de formalidad en el que yo me encuentre para poder, ¿verdad?, adecuar el idioma o la lengua, ¿verdad?, más coherente con las personas a las que yo me voy a presentar. Entonces, cuando hablamos de variación diafásica, ¿verdad?, esto se alude al hecho de que cualquier hablante, ¿verdad?, de una lengua tiene a su disposición diferentes opciones, ¿verdad?, ya sea formales o informales. Ya le expliqué que esto va a depender, pues, del nivel de formalidad en el que se encuentre, ¿verdad?, y así va a poder expresar lo que desea manifestar, ¿verdad?, su posición social, ¿verdad?, no va a importar su edad ni nada de esas cosas, ¿verdad?, ni el lugar de origen donde venga. Lo único que la variación, ¿verdad?, diafásica se refiere a la adecuación a la situación del habla, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar dependiendo el lugar en donde yo esté y con las personas que yo esté. Así va a ser mi nivel de formalidad y el tipo de lenguaje, ¿verdad?, que yo voy a usar. Entonces, hablar bien, chicos, una lengua implica, ¿verdad?, que usted aprenda a seleccionar cuáles son las opciones más adecuadas en cada situación, ¿verdad? Y el dominio que usted tenga de sus recursos, ¿verdad?, para poder ser una persona competente y comunicativa, ¿verdad?, a la hora de presentarse, ¿verdad?, ante las personas. Entonces, la variación diafásica, ¿verdad?, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que usted, ¿verdad?, seleccione, ¿verdad?, o hable bien, seleccione la lengua más adecuada, ¿verdad?, para poder hablar. Es como le expliqué, ¿verdad? No va a hablar igual con su amigo que cuando esté enfrente de una persona que tiene una maestría, ¿verdad? Entonces allí usted va a empezar, ¿verdad?, a utilizar las opciones más adecuadas de su habla, a utilizar un lenguaje más técnico, ¿verdad?, un lenguaje mucho más educado, más culto que cuando uno se reúne con los amigos, ¿verdad?, que uno habla pues como quiere hablar, se expresa como quiere expresarse. Entonces a esto se refiere los niveles de formalidad, ¿verdad?, que usted va a adecuar, va a hablar bien una lengua, ¿verdad?, y va a aprender a seleccionar las opciones más adecuadas, y eso va a depender con el grupo de personas que usted esté, ¿verdad? Entonces a eso se refiere los niveles de formalidad. Entonces cada situación, chicos, determina un estilo diferente, ¿verdad? Algunas veces se habla pues también de niveles, ¿verdad?, de uso de la lengua, ¿verdad?, que esos van a ir asociados obviamente en el tipo de situación en la que usted se vaya desarrollando, ¿verdad? Ahora bien, ahora hablemos siempre, estamos hablando con la comunicación y su propósito. Y ya dijimos que el propósito de la comunicación es poder informar, es poder entretener, persuadir, ¿verdad?, y poder advertir. Pero la comunicación, ¿verdad?, debe tener niveles de formalidad, que ya lo vimos, y ahora la comunicación debe tener un grado de especialidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un grado de especialidad? Pues ¿verdad?, se fundamenta en los detalles de cada temática, ¿verdad? Esto ya puede ser oral o escrito, ¿verdad? Entonces el grado de especialidad va a depender, ¿verdad?, en qué pues entorno usted se desenvuelve, ¿verdad? El grado de especialidad se aplica en conferencias, revistas y artículos científicos, encuestas, documentos administrativos de empresas, ¿verdad?, instituciones, industrias, organizaciones. El grado de especialidad también se aplica en foros y en estadísticas. El grado de especialidad, chicos, significa el grado de estudio que usted tiene, ¿verdad? Entonces, si usted va a ir a una conferencia, entonces su grado de especialidad, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mucho, ¿verdad? Porque va a hablar de un tema en el que usted tuvo que haber estudiado, un tema en el que usted es especializado, porque ahí se va a encontrar con licenciados, con doctores, con máster, personas con maestría, personas que tienen especialidad en su área, personas que tal vez van a saber más que usted. Entonces, el grado de especialidad significa eso, ¿verdad? El lenguaje específico de cada ciencia o rama de estudio, ¿verdad?, de estudio. Y ellos le brindan, ¿verdad?, la claridad de conceptos propios. Entonces, eso va a ser que toda la información que se transmita, ¿verdad?, va a ser comprendida de manera eficaz y exacta, ¿verdad?, con los temas que se tratan.
Entonces, el grado de especialidad quiere decir que si usted se va a dedicar a las encuestas, entonces usted tiene que ser especialista en encuestas, tuvo que haber recibido su capacitación y todas esas cosas, igual que los foros. En los foros, ¿verdad? Se elige un tema de actualidad en donde usted, ¿verdad? Se especializó en una rama, por eso se llama grado de especialidad. Porque si usted va a ir a un foro sobre, qué sé yo, el cáncer, entonces usted para ir a ese foro, ¿verdad? Usted tiene que especializarse en el cáncer y saber lo que va a hablar. Porque como lo mencioné, se va a encontrar con personas mucho más estudiadas que uno, con mucho más experiencia, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar al nivel. Por eso se llama grado de especialidad. ¿Verdad? Que el grado de especialidad, vuelvo y repito, se fundamenta en los detalles de cada temática. Si usted es doctor, pero usted se especializó, perdón, en el área de ginecología. Entonces, esa es su especialidad. Entonces, usted se va, ¿verdad?, fundamentando sobre esas ramas, ¿verdad? Entonces, si usted es conferencista, ¿verdad? Si usted es una persona que redacta documentos administrativos y de empresa, ¿verdad? Debe empaparse sobre eso para poder tener un grado de especialidad. Bueno, entonces si nosotros nos damos cuenta, chicos, el propósito de la comunicación es informar, informar. Y todo lo que usted escribe, todo lo que usted expresa y habla, ¿verdad? Tiene una intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa? Informar, ¿verdad? Proporcionar información o hechos reales, ¿verdad? Entonces, ese es el primer propósito donde se cumple. Cualquier duda o pregunta que tengan, chicos, por favor, siempre a su disposición. Nos vamos a quedar hasta este punto, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando. Y pues que tengan un bonito día. Nos veremos la siguiente clase.